de las deformaciones o método de las rigideces, ustedes lo van a ver durante todo un semestre en la materia de análisis matricial de estructuras. Y en tal sentido, lo que vamos a ver, obviamente, les va a servir muchísimo para cuando vayan a ver esa materia. Bien, de una vez empecemos. En la figura, claramente ustedes pueden distinguir una barra que se encuentra empotrada en sus extremos. De ahí el nombre de que se le da, barra empotrada, empotrada. Resulta que la barra empotrada, empotrada es uno de los casos fundamentales, ¿ya? Corresponde a uno de los casos fundamentales que se utiliza o que vamos a utilizar cuando ya entremos en detalle al método de las deformaciones. Bueno, voy a dejar ingresar un alumno más, ya que estamos dando inicio. Después, no más. Listo. Bien, entonces vamos a pasar al análisis de esta barra, la barra empotrada, donde la carga, y hablando de cargas, pues hay diferentes tipos de cargas. Tenemos cargas másicas, cargas eólicas, cargas térmicas, cargas debido al asentamiento de los apoyos de la estructura, cargas hidráulicas, cargas químicas. Últimamente las normas ya contemplan las cargas químicas. Y obviamente se justifica ese tipo de cargas que hasta hace poco tiempo jamás íbamos a imaginar tomar en cuenta cargas químicas. Resulta que hay un animal que se llama ser humano que está contaminando de manera catastrófica nuestro planeta. De ahí que los suelos, el agua subterránea ya está contaminada con toda una serie de productos ácidos que ahora las fundaciones que están bajo tierra lamentablemente han de estar en contacto con esas cargas químicas que gradualmente la van destruyendo, la van desintegrando. Es ahí entonces que aparecen las cargas químicas en la actualidad y lo más lamentable es que pareciera que el ser humano no es suficientemente inteligente, ¿no? Porque volviendo a lo que hablaba hace un momento, ese animal llamado ser humano está contaminando de manera totalmente catastrófica este planeta, ¿no? Y bueno, y de paso también viene el tema de la deforestación, ¿no? Van destrozando y con maquinaria moderna, ¿ya? Destrozan miles y miles de hectáreas
en unos cuantos días. Y siendo que las plantas son las que fabrican oxígeno y nosotros sin oxígeno no podríamos vivir en este planeta. Y aparte que las aguas, los árboles controlan el clima. Bueno, y sin embargo, ese animal llamado ser humano, lo único que le interesa es llenarse de dinero, dinero y dinero y dinero, plata, riqueza y riqueza y riqueza. No le interesa más. Hay algunos seres humanos ambientalistas que reclaman, y hay algunos que reclaman demasiado, los matan. A esos que reclaman demasiado, los matan. Actualmente hay un registro de la cantidad de ambientalistas que reclamaban demasiado, ya están bajo tierra. Bueno, y lamentablemente nunca los pillan a los que lo mataron. Y obviamente no los pillan porque son gente de mucho dinero, de mucho poder. Esa es la realidad de nuestro planeta en cuanto a la contaminación que estamos generando. Bueno, como un pequeño preámbulo al tema que vamos a ver hoy. Entonces, lo que vamos a ver es una estructura cuya carga es el asentamiento de sus apoyos. Pero obviamente es una estructurita bastante simple, es una barrita empotrada en sus extremos. O sea, en su extremo izquierdo tiene un apoyo, ese apoyo empotrado, en el extremo derecho otro apoyo, también empotrado, y vamos a suponer que el apoyo de la izquierda sufre un asentamiento angular de magnitud delta. Asentamiento angular. En este caso, asumo que ese asentamiento angular es de signo positivo. Positivo en sentido de que el apoyo gira en sentido antihorario. Ya que en principio, cuando estemos aplicando el método de las deformaciones, este asentamiento es una incógnita. O sea, algo que no conocemos con exactitud, su magnitud, su dirección y su sentido. Por lo tanto, si es una incógnita, para los cálculos debo asumir que es de signo positivo. Así se trabaja, ¿no? Ahora, son normas que hay que respetar. Y si no respetan las normas, obviamente no les va a ir bien. Y lamento decirlo que en los exámenes hay muchos que no respetan. Si es incógnita, denle en signo positivo. Porque acá, en el método de las deformaciones, aquí sí es debido a muerte. No respetan la norma, en este método no funciona. Los resultados que van a sacar, nada que ver con el resultado correcto y verdadero. Bien, vamos inmediatamente entonces al análisis de la barra empotrada. Ahí está la barra. En su extremo izquierdo está el nudo A, donde ahí hay un apoyo empotrado. En su extremo derecho, el nudo B, también un apoyo empotrado. O sea, los extremos de esta barra, los nudos A y B, se encuentran totalmente restringidos en cuanto a sus desplazamientos se refiere, ¿no? Empotramiento implica que no hay desplazamientos de ninguna índole. Bueno, como se trata de apoyos, apoyo empotrado, entonces podemos decir que el apoyo empotrado restringe en su totalidad los asentamientos lineales y los asentamientos angulares. Bueno, sin embargo, los apoyos de una estructura al final entran en contacto con el suelo. El suelo, arcilla, limo, material granular, digo, una combinación de ellos. Y el suelo no es un material rígido.
generalmente es un material compresible. De ahí que es el suelo el que se deforma debido a las cargas que se le hace llegar, y como consecuencia de ello, los apoyos también se deforman acompañando la deformación del suelo, ¿no? O sea, es el suelo el que experimenta asentamientos. Y las fundaciones que apoyan sobre el suelo, obviamente, van a experimentar los mismos asentamientos. Bueno, en este caso vamos a asumir que el apoyo empotrado en el extremo izquierdo de esta barra sufre un asentamiento angular, ¿ya? O sea, gira en sentido antihorario un desplazamiento angular de magnitud delta. Bueno, como se trata de una estructura hiperestática, ¿no?, pues la estructura se deforma. Ahí está la deformada de la estructura. Observen que en el extremo derecho, el nudo, que también está empotrado, se mantiene con todas las restricciones. O sea, no, en el extremo derecho no hay desplazamientos ni asentamientos de ninguna índole. De ahí que la deformada me muestra que la tangente a la elástica en el nudo B es igual a 0. Eso implica que no hay desplazamiento angular en el nudo B. Y eso implica que ese es el comportamiento de un apoyo empotrado. Acá lo único que estamos asumiendo es que el apoyo empotrado del extremo izquierdo sufre un desplazamiento angular. Bueno, como consecuencia de ello, la barra se deforma. Y bueno, y luego aparecen reacciones en los apoyos. ¿Qué reacciones aparecen? Resulta que al girar el nudo A en sentido antihorario, la barra tiende a girar también en sentido horario. Toda la barra tiende a girar. Pero como el nudo B está totalmente restringido, ahí aparece una fuerza dirigida hacia abajo, para evitar que este extremo se levante para arriba. Pero antes de ello, ahora, si yo trazo la tangente a la elástica en el nudo A, ¿ya?, con respecto al eje longitudinal de la barra, ahí tengo un desplazamiento angular. Ese desplazamiento angular no es otra cosa que el desplazamiento delta que he mostrado inicialmente. O sea, ahí también se repite el desplazamiento angular del nudo A. Y ahora, como iba mencionándoles, ¿ya?, al girar el nudo A, toda la barra tiende a girar en sentido antihorario. Por lo tanto, el extremo derecho de esta barra tiende a levantarse. Pues bien, como hay un apoyo empotrado, ahí aparece una reacción dirigida hacia abajo, evitando de que este extremo se levante para arriba. A esa reacción le vamos a llamar R2. Luego, en el otro extremo, en el nudo A, ha de aparecer una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, ya que la única carga que estamos contemplando es el asentamiento angular. No hay cargas distribuidas, no hay cargas por temperatura, nada, solamente asentamiento angular. Por lo tanto, R1 tiene que ser igual a R2, de igual magnitud, pero de sentido contrario. Luego, hablando de reacciones en los apoyos, también vamos a tener que en el nudo A aparece un momento. Bueno, tiene que aparecer porque de alguna manera es un apoyo empotrado. Y en un apoyo empotrado aparecen momentos. A ese momento le vamos a llamar M1. Y en el extremo derecho también aparece un momento. Aquí aparece un momento. De repente alguien me podría decir, ¿ese momento ha de tener signo positivo o negativo? En el nudo B, observen, aparece una fuerza R2 dirigida hacia abajo, que es la fuerza que evita de que esto suba para arriba.
ya que al girar el nudo A arrastra a toda la barra queriendo que todo se mueva en sentido antihorario. Pero aquí, en este apoyo, aparece esta reacción y evita que se mueva para arriba. Ahora preguntaba, también aparece un momento. ¿Ese momento ha de ser de signo positivo o negativo? Positivo. Correcto, esa es la respuesta. Positivo. ¿Cómo apellida? Blanco Espinosa, Marcos. Muy bien, blanco, lo tengo, no lo tengo. Momentico, estoy viendo otra cosa. Sí, 204. Muy bien. Blanco Espinosa. Oh, ya tiene varios puntos ganados. Muy bien. Evidentemente, acá aparece un momento con signo positivo, o sea, gira en sentido antihorario. La función de este momento es justamente de que no aparezca aquí desplazamiento angular, porque al girar este nudo tiende a que aquí también aparezca desplazamiento angular, pues ese momento lo evita y le vamos a llamar M2. Pues bien, ahí descrito el comportamiento de una barra empotrada cuando en uno de sus extremos se presenta un desplazamiento o asentamiento angular delta. Bueno, y ahora, como se trata de una estructura hiperestática, para analizarla vamos a aplicar el método de las fuerzas. También podríamos aplicar el método de las deformaciones, pero ojo, ese método no lo hemos visto todavía. Entonces, voy a aplicar el método de las fuerzas. Para ello, empezamos determinando el grado hiperestático total, ¿no? Que es igual al grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. El grado hiperestático externo, número de reacciones en los apoyos, menos el número de ecuaciones de la estática. Pues bien, en un apoyo empotrado o en cualquier apoyo empotrado generalmente aparecen tres reacciones. Dos fuerzas, una vertical, la otra horizontal, más un momento. Bueno, para el caso particular que estamos analizando, y dado que la carga es este desplazamiento angular, pues aquí no vamos a tener reacción horizontal. No va a haber reacción horizontal. Por lo tanto, al calcular el grado hiperestático externo, ¿no? Y dado que, como dije, no hay reacciones horizontales en A ni en B, entonces estoy en presencia de una estructura sometida a un sistema de fuerzas coplanar y paralelo. Por lo tanto, el número de reacciones en los apoyos es 3 y el número de ecuaciones de la estática es 2. Número de reacciones en los apoyos, disculpen, 1, 2, 3, 4. 4. Y el número de ecuaciones de la estática es 2. Por lo tanto, el grado hiperestático externo, 4 menos 2, ¿no? 4 reacciones, 2 en el nudo A y 2 en el nudo B, son 4, menos las ecuaciones de la estática, fundamentales cuando se trata de sistemas de fuerzas coplanares y paralelos. Reemplazando, tendremos que el grado hiperestático externo vale 2. Sí, adelante. No va a haber ninguna diferencia, solo que va a tener que hacer doble trabajo. Y el examen, en vez de resolverlo en 1 hora, seguramente lo va a resolver en 2 horas. Muy bien. Continuando entonces. De ahí que es bueno, ¿no? A lo que comentó su compañero, ¿no? Es saber cuándo un sistema de fuerza coplanar y paralelo, porque así pues se simplifica el problema. Bien, continuando. El grado hiperestático interno es 0, porque la estructura es totalmente abierta, no es cerrada.
Por lo tanto, en definitiva, el grado hiperestático total, 2 más 0, igual a 2. O sea, para la resolución de esta barra empotrada, voy a manejar dos incógnitas hiperestáticas. Dos incógnitas hiperestáticas externas. Y cumpliendo las recomendaciones que yo hacía en clases, voy a elegir a esas incógnitas, identificándolas con X1 y X2, a los momentos. Entonces, para mí, el momento M1 ha de ser mi primera incógnita hiperestática y el momento M2 mi segunda incógnita hiperestática. Por lo tanto, ahí está la estructura con su desplazamiento angular y el momento en A es ahora, de aquí en adelante, la incógnita hiperestática X1 y el momento en B, la incógnita hiperestática X2. Muy bien. Luego, en base a esto y siguiendo con la metodología del método de las fuerzas, debo determinar la estructura isostática equivalente. La estructura isostática equivalente. Bueno, ¿y cómo se obtiene eso? Modificando los apoyos. ¿Dónde? ¿Y cuáles apoyos? Todos aquellos apoyos donde hay incógnitas hiperestáticas. En este caso, en ambos apoyos hay incógnitas. Y ojo, que las incógnitas son momentos. Y el momento está asociado al desplazamiento angular. Por lo tanto, para obtener la estructura isostática equivalente, modifico los dos apoyos empotrados, eliminando de esos apoyos la restricción al desplazamiento angular. O sea, esos apoyos empotrados los tengo que reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento angular. Entonces vamos a la estructura isostática equivalente y en lugar de los apoyos empotrados, coloco apoyos articulados fijos. Estos apoyos sí permiten desplazamiento angular. Ahí está la estructura isostática equivalente. Luego, no, porque la estructura que estoy analizando está sometido a un sistema de fuerzas coplanar paralelo. ¿Ya? Eso han llevado ustedes en isostática. Bueno, ¿no? Tendría que volver a isostática y explicarle, pero no estamos en isostática, así que si no les enseñaron esa parte, estudien por su cuenta. Yo hacía eso, les comento. Tuve docentes buenísimos, pero también tuve unos panadas. Ni modo, tenía que estudiar por mi cuenta. Y lo que hacía, me buscaba libros, compraba libro acá, libro allá, ¿ya? Prefería andar chirapudo. Mi padre me daba, oye, estás chirapudo, cómprate ropa, me daba dinero. No, señor, me compraba libros. Y a la semana siguiente mi padre otra vez, te di dinero para que te compres ropa. Papá, que necesitaba libros. ¿Y cómo no me pediste para los libros? Pero usted a veces no me quiere dar plata. Bueno, no. Entonces, uno se compra libros y mete a estudiar. ¿No? Bueno, menos mal que pocos han sido los panadas, la mayoría han sido buenísimos. Bien, jóvenes, continuando. Ahora, sobre esta base, determino la estructura isostática principal, que es la estructura isostática equivalente sin ninguna carga. Ahí está. Sin ninguna carga. Bien, ahora la estructura que tenemos que ir resolviendo paso a paso, aplicando el método, el principio de superposición de efectos, es la estructura isostática equivalente. ¿No? Por lo tanto, esta estructura la vamos a analizar en tres partes, en tres etapas. La primera etapa,
tomando en consideración como carga el desplazamiento o el asentamiento angular. En una segunda etapa la analizamos agarrando como carga a X1. Y luego, en una tercera etapa, agarrando como carga a X2. ¿No? En eso consiste el principio de superposición de efecto. Entonces, ahí está la estructura principal y ahora le aplicamos la carga asentamiento. Este asentamiento es angular, o sea, hacemos girar el nudo A en una magnitud igual a delta. Como consecuencia de ello, la barra se deforma. Se deforma apareciendo reacciones en los apoyos, esfuerzos internos, deformaciones. Y bueno, y hablando de deformaciones, aquí tenemos que calcular las deformaciones correspondientes a las incógnitas hiperestáticas X1 y X2. O sea, necesito calcular, ¿no?, para esta carga delta el desplazamiento angular del nudo A y el desplazamiento angular del nudo B. Al desplazamiento angular del nudo A le voy a llamar le voy a llamar delta 1 y al desplazamiento angular del nudo B lo voy a llamar X2. Aquí voy a trabajar con puros desplazamientos angulares. No va a haber desplazamientos lineales porque mis incógnitas, las dos, son momentos. Si hubiese incógnitas fuerzas, entonces tendría que hablar también de desplazamientos lineales. Pues bien, entonces, trazando la tangente elástica en el nudo B, ahí voy a tener un desplazamiento angular, el del nudo B, al que le llamo, disculpen, al del nudo A le voy a llamar delta 1, 0, y al de la derecha delta 2. Delta 1 y delta 2. El subíndice 0 me dice que son desplazamientos debido a la carga externa propiamente dicha. La carga externa propiamente dicha es el asentamiento. Entonces, luego, más adelante, aplicando el método de los trabajos virtuales, tenemos que calcular estos dos desplazamientos. Bueno, al respecto, si ustedes recuerdan, a continuación lo vemos, y ahora vamos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, analizamos la estructura principal sometida a la carga X1, cuya magnitud no se conoce. Le damos un valor unitario, luego calculamos reacciones, esfuerzos internos y también deformaciones. En este caso, debido a este momento, debido a esta carga momento, la estructura seguramente se ha de deformar. Ahorita les muestro, ahí está la deformada, volvamos para atrás. Bueno, debido a esta carga, al cual le damos un valor unitario, aparecen reacciones en los apoyos, ¿no? Y la particularidad de esto es que esas reacciones son de igual magnitud, pero de sentido contrario, como lo veremos más adelante. Luego, vamos a tener un momento en el nudo A que es X1 en realidad, pero le voy a llamar el M11, cuya magnitud es 1. Y en el otro extremo no hay momento. No hay momento. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Es que necesito manejar las reacciones y especificar que en el nudo B no hay momento. No hay momento. Eso lo hago con la finalidad de que más adelante pueda calcular los desplazamientos debido al asentamiento, al desplazamiento angular en el nudo A. O sea, para cuando vaya a calcular delta 1, 0 y delta 2, 0, necesito especificar que los apoyos, si hay o no hay momento, ya que los desplazamientos angulares, los asentamientos angulares van asociados a los momentos. Entonces, en A hay un momento que vale 1, pero le estoy llamando M11. En B no hay momento, pero por si hubiese, tendría que llamarle el M21. Y en este caso no hay, vale 0. Luego, como consecuencia de esta carga, la barra se deforma, ¿no? Se deforma
Y obviamente en el nudo A y en el nudo B, donde están las incógnitas hiperestáticas, aparecen desplazamientos angulares. Ahí voy a tener el desplazamiento angular al que le llamo delta 1 y en el otro lado, trazando la tangente elástica, el desplazamiento angular delta 2, delta 1 y delta 2, correspondiente a las incógnitas x1 y x2. El segundo subíndice me dice que el causante para que aparezcan estos desplazamientos es la carga x1, la carga x1. Bueno, una vez hecho todo esto, ¿no?, asumiendo que x1 vale 1, pues todo eso le llamamos la estructura E sub 1 y lo multiplicamos por el valor verdadero de x1, que al momento no lo conocemos. Y finalmente viene la tercera etapa, donde ahora, para la estructura principal, la carga es la incógnita hiperestática x2, cuya magnitud no se conoce, le damos un valor unitario y para esta carga, pues aparecen reacciones en los apoyos. Ahí aparece una reacción vertical dirigida hacia arriba, en el otro extremo la misma, pero de sentido contrario. Y luego, como consecuencia de esta carga, el momento en B, la estructura se deforma, ¿no? Pero antes de ello, ¿no?, el momento en A es 0, no hay momento. El momento en B no es otra cosa que x2 y al cual le estamos dando un valor unitario. Repito, estoy procediendo de esta manera para que pueda luego más adelante calcular delta 1, 0 y delta 2, 0. Ya que cuando analizamos una estructura para cargas de asentamiento de los apoyos, necesito conocer cuántos asentamientos hay. Cuántos asentamientos de tipo lineal y cuántos asentamientos de tipo angular. Luego, correspondiente a esos asentamientos, necesito qué fuerzas hay o qué reacciones hay en la dirección de esos asentamientos. Y las reacciones pueden ser de tipo lineal o de tipo angular. Bueno, proseguimos. Debido a la carga x2, la estructura se deforma y lo que me interesa calcular son los desplazamientos. En el nudo A trazo la tangente elástica y ahí va a estar delta 1. Y en el otro extremo también trazo la tangente elástica y ahí ha de estar delta 2, delta 1 y delta 2. El segundo subíndice me dice que estas deformaciones es debido a la carga x2, con valor unitario. Bueno, hecho todo esto, a eso le llamamos la estructura E sub 2 y luego lo multiplicamos todo por el valor verdadero de x2 que aún no lo tenemos. Bien, luego la ecuación del principio de superposición de efectos me dice que la estructura inicialmente planteada, la estructura E, es igual a E sub 0 más E sub 1 por x1 más E sub 2 por x2. Y la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. Resulta que la estructura inicialmente planteada se encuentra empotrada en ambos extremos. Y en un empotramiento no hay desplazamiento angular. Por lo tanto, la suma de E sub 0 más E sub 1 por x1 más E sub 2 por x2 me tiene que dar como resultado todo lo correspondiente a la estructura inicialmente planteada. Ahora, la estructura inicialmente planteada, repito, está empotrada en ambos extremos, por lo tanto, no hay desplazamiento angular. Bueno, ¿qué significa eso? Que si yo sumo delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1 más delta 1, 2 por x2, eso tiene que ser igual a 0.
De igual manera, sumando delta 2, 0 más delta 2, 1 por x1 más delta 2 por x2, tiene que ser igual a 0, ¿no? De ahí, pues, de esa manera, obtenemos las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Bien, por el momento hemos hecho una descripción de carácter global de los trabajos a realizar. Ahora analizaremos E sub 0, E sub 1, E sub 2 con más detalle para conseguir toda la información necesaria que nos permita calcular cada uno de estos desplazamientos. Delta 1, 0 y delta 2, 0 son desplazamientos debido a la carga externa, que en este caso es el asentamiento angular del nudo A. Delta 1, 1 y delta 2, 1 son desplazamientos debido a x1 con valor unitario, y finalmente delta 1, 2 y delta 2, 2 son desplazamientos debido a la carga x2 con valor unitario. Y si los desplazamientos son debido a cargas unitarias, a esos desplazamientos se los considera los coeficientes de flexibilidad de la estructura. Bien, entonces pasemos a analizar ahora en detalle. Con respecto a la estructura E sub 0, no hay nada que analizar, ¿no? Aplicando lo que ya vimos en el método de los trabajos virtuales, de todas maneras ahí lo voy a mostrar, dice, en este caso particular no se justifica el análisis de la estructura E sub 0. Como la estructura es isostática debido a la carga asentamiento angular o lineal, no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos en las barras. ¿Ya? Su compañero dijo, no es una estructura isostática, pero desde el punto de vista de que esa estructura está sometida a un sistema coplanar y paralelo, sí es isostática. Bien, por lo tanto, en una estructura isostática no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Entonces vamos inmediatamente al análisis de la estructura E sub 1. Allí está la estructura E sub 1, ¿no? Donde la carga x1, y pues empecemos calculando las reacciones en los apoyos. Voy a tomar sumatoria de momentos con respecto al nudo A y voy a tener R21 con signo negativo multiplicado por L más x1. Ahí está. 1 menos R21 por L, de ahí despejo el R21 y es igual a 1 sobre L. Ahora podría ser sumatoria de momentos con respecto al nudo B también, o sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, por lo tanto R11 menos R21 igual a 0, lo cual significa pues que el R11 es igual a R21 igual a 1 sobre L. Listo, ya tengo las reacciones. Ahora, ojo, vuelvo a repetir, las reacciones R11 y R21 valen 1 sobre L. El momento en A vale 1 y le estoy llamando M1. El momento en B no hay momento. M21 es igual a 0. Bien. Y luego, en las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos. Lo que acá me interesa principalmente es el momento, la ecuación analítica del momento. Pues bien, partiendo del nudo B, por ahí lo veo más sencillo, partiendo del nudo B a una distancia X, la ecuación analítica del momento es esta fuerza por X y es negativo, produce momento negativo. Reemplazando valores, R21 es 1 sobre L, bueno, y finalmente voy a tener que la ecuación analítica es X sobre L con signo negativo. Y listo, con esto he concluido el análisis de E sub 1. Vamos inmediatamente a E sub 2, que voy a tener una situación algo similar, ¿no? Sumatoria de momentos con respecto a A igual a 0, y voy a tener 1 positivo menos R12 por L, y aquí también R22 es 1 sobre L, sumatoria de fuerzas en Y,
pues también voy a tener que R1,2 es igual al R2,2, 1 sobre L. Y la ecuación analítica del esfuerzo interno. Bueno, en este caso, para plantear la ecuación analítica, ¿de qué lado me conviene plantearme la ecuación analítica de momentos, cosa que me permita obtener una ecuación sencilla? Desde el punto B. Lado No. izquierdo. Lado izquierdo, ingeniero. Si quiero obtener, ¿no? Clarito está la pregunta que les he hecho. ¿De qué lado tendría que tomar la ecuación analítica para obtener una ecuación sencilla, no muy larga? Del lado El izquierdo. lado izquierdo. Del lado izquierdo. Pero ¿será que puedo hacer eso? ¿Ya? Me gustaría, pero no puedo. Porque ya al analizar la estructura E1, ya elegí que tengo que ir de derecha a izquierda. ¿Ya? Y eso ya no lo puedo cambiar. ¿Ya? No lo puedo cambiar. Para una barra, si yo ya elegí para una barra, ¿no? Ya elegí de dónde voy a arrancar, pues en E1, en E2, en E3, en E4, en E0, en todos tengo que mantener eso. O sea, otra vez, partiendo del nudo B a una distancia X, ahí va la ecuación analítica del momento, ya es M1, 1, que es X2 vale 1, es positivo, menos R2 por X. O sea, ahí está mi ecuación analítica. R22 es 1 sobre L. Bueno, y con esto hemos concluido ya el análisis de las estructuras. Por lo tanto, ahora pasamos ya a calcular las deformaciones. Bueno, vamos inmediatamente al cálculo de las deformaciones debido al asentamiento de los apoyos. Bueno, he hablado en plural, siendo que tenemos un solo asentamiento angular. Ahí está la estructura E sub 0. Necesitamos calcular el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Para ello, obviamente, tengo que recurrir al método de los trabajos virtuales, donde para calcular deformaciones debido al asentamiento de los apoyos, esta es la fórmula, ¿no? Donde ρ sub i son los asentamientos lineales de los apoyos y θ sub i son los asentamientos angulares de los apoyos. Bueno, en la estructura que estoy analizando, no hay asentamientos lineales. Por lo tanto, este primer término directamente lo puedo descartar, ¿no? Este lo puedo descartar. Pero antes de ello, estoy volviendo a replantear la ecuación que habíamos obtenido en el método de los trabajos virtuales, de manera tal que ahora esta ecuación lo voy a manejar a través de una serie de subíndices. ¿Ya? Esto con la finalidad de trabajar de una manera enteramente mecánica. Porque de lo contrario, para calcular esto, tengo que saber cuál es la estructura con la carga real, cuál es la estructura con la carga virtual. O sea, tengo que pensar. En cambio, si la replanteo y la manejo por medio de una serie de subíndices, el trabajo se puede hacer de una manera enteramente mecánica, sin necesidad de saber cuál es la estructura con la carga virtual, cuál es la estructura con la carga real. Bueno, esta fórmula que le he replanteado es la fórmula que se utiliza cuando se elaboran programas o aplicaciones
como el run element, el robot, ¿ya? Las computadoras trabajan mecánicamente según qué le ordena el humano. El humano, a través de programas al computador, le dice qué camino tiene que seguir y él obedece fielmente. Y obviamente, para que el computador no se pierda, pues él funciona en base a subíndices. ¿Dónde? Explico. Hay una variable k que va desde 1 hasta n, ¿no? Además, el primer término del extremo derecho se refiere a los asentamientos lineales. A los asentamientos lineales, ¿no? Pues bien, el subíndice k varía desde 1 hasta n. N representa el número de asentamientos lineales. Representa el número de asentamientos lineales. Bueno, nosotros no tenemos asentamiento lineal, por lo tanto, n vale 0. Y entonces va a ser 0. En el segundo término del miembro derecho, tengo otra variable r, otra variable que es r. Varía desde 1 hasta m. M es el número de desplazamientos angulares. Bueno, el problema que estoy resolviendo, m ha de valer 1. Por lo tanto, al desarrollar esta sumatoria, voy a conseguir un solo término. Bien. Entonces, ahí está, por ejemplo, para calcular el delta 1, 0, donde dice i delta sub i 0. El 0 es una constante. El i vale 1. Si vale 1, entonces voy a tener RK1 delta K. El I afecta a R y afecta a M. Bueno, ¿qué significa el 1? Que la reacción lineal y el momento lineal lo tengo que sacar de la estructura E sub 1. ¿Ya? O bien, delta 1, 0 significa que tengo que combinar los resultados de la estructura E sub 1 con los resultados de la estructura E sub 0. Ahora bien, en este caso, la estructura E sub 0 lo que me da son los asentamientos. Y la estructura E sub 1 me da las reacciones. Pero no siempre en todas las reacciones, en todos los apoyos hay asentamientos. Por eso que esta variable k me dice cuántos asentamientos o bien cuántas reacciones presenta mi estructura. Pues la estructura que hemos analizado, E1, E2, presenta dos reacciones lineales, uno en A y otro en B, ¿no? Dos reacciones lineales. Y hablando ahora del desplazamiento angular, R es la variable que controla cuántos desplazamientos angulares. Bueno, aquí estamos manejando dos desplazamientos angulares, ¿no? Y por lo tanto, K también va desde 1 hasta 2. Pues bien, voy a desarrollar estas dos sumatorias en el supuesto de que en mis apoyos hay desplazamientos lineales y angulares y no falta nada. Pues ahí va. En esta sumatoria, lo que va a variar ahora es K, de 1 a 2. Desarrollando esta sumatoria, aquí voy a tener primeramente RK1 por Rho sub K1. ¿No? Disculpa, R11 para K igual a 1, R11 y Rho sub 1, 0. Luego voy a tener para K igual a 2, RK21 y Rho sub 2, 0. Ahí está. Lo mismo para el momento. Hago variar la variable R desde 1 hasta 2. ¿Dónde? Ahora, ¿qué es R11? Es la reacción en A. Es la reacción. ¿Qué es R21?
es la reacción en B. Es la reacción. ¿Qué es M11? Es el momento en A. Y M21 es el momento en B. Pues bien, reemplacemos valores. Reemplacemos valores. ¿Cuánto vale la reacción en A? R11. Ya lo hemos calculado. Vale 1 sobre L. ¿Y cuánto vale Rho sub 1, 0? 0. Aquí no hay asentamiento lineal. Luego, ¿cuánto vale el R21 en B? Vale menos 1 sobre L. El asentamiento lineal de este apoyo. No estamos, aquí no hay asentamiento lineal. Vale 0. Luego, vamos al otro. Menos, ¿cuánto vale el momento en la estructura E sub 1? En la estructura E sub 1, el momento en A vale 1. ¿Y cuánto vale el asentamiento angular en el nudo A? Vale delta. Delta es el asentamiento angular. Luego, ¿cuánto vale el momento en el nudo 2 en la estructura E sub 1? Vale 0. Y el asentamiento angular también vale 0. El único asentamiento angular que estamos manejando es el del nudo A. O sea, del empotramiento en A es el único asentamiento angular. Y listo. Eso es 0, 0, 0. Por lo tanto, el delta 1, 0 es menos 1 por delta, pues es menos delta. Vamos ahora a calcular el delta 2, 0. Donde decía y, ahora he colocado el 2, y aquí tendré que colocar el 2, y aquí también el 2. Y eso es lo que he hecho, 2 y 2. Y ahora tengo que desarrollar esta sumatoria, ¿no? Según cuántas reacciones lineales hay y según cuántas reacciones angulares presentan los apoyos de mi estructura. Bueno, ya sabemos que hay dos reacciones lineales y en los extremos, como se trata de una estructura empotrada, pues también hay dos reacciones angulares, o sea, momentos. Desarrollando esta sumatoria, haciendo variar K de 1 a 2, cada sumatoria se desarrolla en dos términos, ¿no? Y bueno, vamos al primero. Aquí están las reacciones lineales con sus correspondientes asentamientos lineales. Bueno, en esta estructura no hay asentamientos lineales. Esto es 0 y automáticamente todo esto es 0. Luego, en mi estructura, hablando de asentamientos angulares, tan solamente en el nudo A tengo un asentamiento angular. En el nudo B no hay asentamiento angular, que no hay que confundir con desplazamiento angular. Entonces, reemplazando valores, allí está. ¿Cuánto vale el R12? Vale menos 1L. O sea, la reacción en el nudo A correspondiente a la estructura E sub 2. O bien visto de otra manera, delta 2, 0 significa que tengo que combinar los resultados de la estructura E sub 2 con los resultados de la estructura E sub 0. Pues la estructura E sub 0, de ahí lo único que saco son los asentamientos. Y de la estructura E sub 2, las reacciones lineales y angulares. Bueno, y hablando de reacciones lineales, tenemos en la estructura E sub 2 una reacción vertical en A y otra reacción vertical en B. La una es negativa, la otra positiva, pero no hay asentamientos lineales correspondientes a esas reacciones. Luego, analizando los asentamientos angulares, ¿ya? Para la estructura E sub 2, porque aquí estamos combinando E sub 2 con E sub 0, para la estructura E sub 2, en A no hay momento. En B sí hay un momento. Era la carga X2 con valor unitario. Por lo tanto, esto es 0, 0, 0. Y haciendo cálculos, el delta 2, 0 me sale 0. Sale 0. Bien,
Y con esto he calculado. Ahora, esta estructura no tiene nada de complejidad. Más bien pareciera que al trabajar con subíndices lo he hecho más complejo. Bueno, la verdad que si yo trabajo viendo cuál es la estructura con la carga real y cuál con la carga virtual, posiblemente sea más fácil llegar a estas soluciones que estar trabajando con esta ecuación manejando subíndices. Sin embargo, para estructuras de mayor complejidad, obviamente esta que tiene subíndices es la más apropiada. Porque si manejo, por decir, 7, 8, 20 incógnitas hiperestáticas, imagínense 20 incógnitas, bueno, ni siquiera no es mucho 20, ya. Ahí sí fácilmente me puedo perder sobre cuál es la estructura con la carga real, con la virtual. Pero en este caso no. Si por si acaso no logran captar lo que acabo de explicar, entonces pueden aplicar a cabalidad lo que hemos visto en el método de los trabajos virtuales. Proseguimos. Vamos ahora al cálculo de delta 1, 1, delta 2. Esta es la estructura E sub 1. Empezamos calculando las reacciones en los apoyos, aunque ya, bueno, esa es la formulita que vamos a utilizar. Bueno, directamente, el delta 1, 1 es M1 por M1 EI diferencial de X. Pero ¿cuánto vale M1? ¿A qué es igual el M1? Bueno, EI es una constante, lo saco fuera del integral y luego, igual, necesito M1. Pues bien, partiendo del nudo B a la izquierda, la ecuación analítica del momento es R21, que vale menos 1 sobre L, multiplicado por X, al final me da X sobre L. Bueno, y aquí, no sé por qué esto está apareciendo. Bueno, el que me interesa es este de acá. Esta reacción por X, multiplicado por la variable X, es el M1. Pues bien, tengo que reemplazar M1 por M1. Resolvemos estas integrales. L por L, L cuadrado sale fuera de la integral. Y por lo tanto, la integral de X cuadrado de 0 a L es L cubo sobre 3. Y finalmente, ordenando, voy a tener L cubo con L cuadrado, se simplifican, arriba me queda L. Y delta 1, 1 es L sobre 3 EI. Bien. Y ahora calculamos el delta 2, 1. El delta 2, 1. Pues bien, para el cálculo del delta 2, 1, ahora tengo que combinar los resultados de la estructura E sub 2 con los resultados de la estructura E sub 1. Por lo tanto, me voy a la estructura E sub 2. De ahí traigo el M2. Me voy a la estructura E sub 1. Bueno, en este caso no tengo que ir, lo tengo a la vista. Aquí está. Y su ecuación analítica es esta, ¿no? M1. En cambio, aquí dice, repito, delta 2, 1. O sea, me tengo que ir a la estructura E sub 2 y de ahí me tengo que traer la ecuación analítica del momento, que ya lo traje anticipadamente, está acá. ¿Ya? Lo he traído demasiado anticipado, está ahí. Por lo tanto, lo que resta es simplemente hacer simplificaciones, ¿ya? Reemplazo, el M2 vale 1 menos X sobre L, el M1 es igual a menos X sobre L, hay que resolver estas integrales y el resultado es menos L sobre 6EI. Bien. Proseguimos. Un pequeño paréntesis. Bien,
Cálculo de las deformaciones ahora en la estructura E sub 2. O sea, tenemos que calcular el delta 1, 2 y el delta 2, 2. Ahí está la ecuación, la vamos a manejar de esta manera. Y bueno, ahora, para la estructura E sub 2, partiendo del nudo B hacia la derecha, la ecuación analítica del momento es, a momentico, este de la estructura E sub 1, de la estructura E sub 2. En realidad, esto ya no debería haber hecho. Volviendo para atrás, esto ya no tenía que haber hecho. Eso ya lo hice cuando analicé la estructura E sub 1 y E sub 2. Acá lo que tenía que hacer ya es directamente, ¿no? De la estructura E sub 1, esta es la ecuación analítica del momento, y de la estructura E sub 2, esta es la ecuación analítica, ¿no? Eso lo tengo que traer de más atrás, porque son los datos que ya había determinado, con los cuales pues pasamos a calcular el delta 1, 2. Aquí combino E sub 1 con E sub 2. Aquí está el resultado de E sub 1, el resultado de E sub 2, y haciendo cálculos me sale menos L sobre 6i. Lo mismo el delta 2, 2, ¿no? Y ahí delta 2, 2, o sea, M2 por M2, y resolviendo estas integrales llego a esa expresión. El delta 2, 2 es L sobre 3EI. Muy bien, ya hemos calculado todos los desplazamientos correspondientes a la ecuación de compatibilidad elástica, ¿no? Tenemos todos los desplazamientos. Ahí los estoy mostrando a la derecha, ¿no? Hemos llegado a estos resultados. Por lo tanto, lo que queda ahora es reemplazar aquí en las ecuaciones, en estas dos ecuaciones, reemplazando en la primera, delta 1, 0 es menos delta 1, 1 es L sobre 3EI, delta 1, 2 es, ¿dónde está? Menos L sobre I, y así sucesivamente. Reemplazamos también en la segunda, delta 2, 0 es 0, delta 2, 1 menos L sobre 6i, y delta 2, 2, L, 3i. Muy bien. Hay que resolver. Aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolverlo. Y lo que hago en este caso, para aplicar el método de suma y resta, multiplico la primera ecuación por un medio. Al multiplicar por un medio, voy a tener aquí 6 por 2, 12, 3 por 2, 6, y es positivo. Luego, sumando con este otro, voy a hacer desaparecer X1. Entonces, multipliquemos esta primera por 2, ahí está, o sea, multiplico por un medio, y voy a llegar a esta expresión. Y esta última lo sumo con el que está encimita. Lo sumo, y al sumar aquí 0 menos delta medios es menos delta medios. Este con este se cancela, y luego este otro, ¿no? Y aquí tengo 12, lo multiplico por 4, y aquí 4, y sumando me sale eso, ¿no? Y de aquí despejo X2, despejando X2, ¿no? Este pasa con positivo, el 4i pasa a multiplicar y L pasa a dividir. Simplifico y listo. Resultado, X2 vale 2i sobre L multiplicado por delta. Delta es el asentamiento que sufre la estructura. Calculado X2, inmediatamente calculamos X1. Volviendo para atrás, ya, está más sencillo de esta ecuación despejar X1, ¿no? Dice 0 menos L6i. De ahí despejo X1. Y al hacer cálculos, ya, esto ya lo he hecho por separado, es cuestión de álgebra, y sale que X1 es 2 veces X2. Como ya tengo X2, pues lo reemplazo, y finalmente X1 me sale 4EI sobre L, multiplicado por delta. Recuerden que X1 y X2 son nuestras incógnitas hiperestáticas y son momentos.
X1 es el momento en el extremo izquierdo, en el nudo A, donde está el asentamiento angular. Y X2 es el momento en el extremo derecho, ¿no?, donde no hay asentamiento angular. Bien. Pues bien, ahí está la estructura inicialmente planteada. La barra empotrada, donde pues ahora ya tenemos el momento en A y tenemos el momento en B. El momento en A, 4EI sobre L por delta, y el momento en B, 2EI sobre L por delta. Tengo los momentos. Ahora calculemos las reacciones, ¿no?, el vertical en A y el vertical en B. Para ello, aplicamos la ecuación del principio de superposición de efectos, donde en esta ecuación voy a reemplazar X1 y X2. Reemplazando, E sub 0 se hace 0. Recuerden que en E sub 0 no hay reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Todo es 0. Luego, X1, ya, dice X1 que vale 4EI sobre L, o resulta que aquí ya lo he hecho de manera directa, ¿ya? Directamente ya lo he realizado. Estoy calculando el vertical en A. El vertical en A, en la estructura E sub 0, es 0. En la estructura E sub 1, esta reacción vale 1 sobre L. Y X1 está acá, vale 4I sobre L por delta. Más, en la estructura E sub 2, ¿ya? E sub 2, el vertical en A vale 1 sobre L. Y X2 vale 2EI sobre L por delta. Pues bien, ahora simplifico y llego a esta expresión. 6EI sobre L cuadrado por delta. Bueno, puedo hacer algo similar, ¿no? Ahora, el vertical en B. El vertical en B, en la estructura E sub 0, no hay reacciones, no hay nada, es 0. En la estructura E sub 1, el vertical en B nos ha salido menos 1 sobre L, multiplicado por X1, que es 4I L por delta. Más, en la estructura E sub 2, el vertical en B vale también menos 1 sobre L, por X2, que es 2I L por delta. Pues simplificando y haciendo cálculos, el vertical en B me sale menos 6EI sobre L cuadrado sobre el delta. Igual al vertical en A, pero de sentido contrario. El uno es positivo, el otro negativo. Por lo tanto, haciendo un resumen del análisis de esta barra empotrada, pues esta estructura experimenta en su extremo izquierdo, que se encuentra empotrado, un asentamiento de tipo angular de magnitud delta. Como consecuencia de ese desplazamiento angular, la barra se deforma. ¿No? El otro extremo se mantiene fijo. No hay desplazamiento angular ni lineal de ninguna índole. O sea, estoy asumiendo que el apoyo empotrado en B no experimenta ningún tipo de asentamiento. El único asentamiento es en A y es de tipo angular. Bien, entonces, como consecuencia de ello, la barra se deforma y aparecen reacciones en los apoyos. Resulta, bueno, ahí eso también es delta. Bueno, aparecen reacciones en los apoyos. En A aparece un momento cuya magnitud
es X1, o sea, es 4EI sobre L por delta. En el otro extremo también aparece un momento, es positivo, ya que X1 y X2 me han salido con signo positivo, significa que esos momentos giran en sentido antihorario. En B aparece un momento cuya magnitud es 2EI sobre L por delta. Luego aparecen reacciones fuerza, reacciones lineales. En B aparece una fuerza dirigida hacia abajo de magnitud igual a 6EI sobre L cuadrado por delta. Y en el nudo A, otra reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. 6EI sobre L cuadrado por delta. Bueno, les comento que en principio esto que estoy explicando de último tendrían que aprendérselo de memoria, ya que la clase empecé mencionando que este es uno de los casos fundamentales para aplicar el método de las deformaciones y tendrían que aprendérselo de memoria. Bueno, yo me lo sé de memoria. Obviamente, ¿cómo no me lo voy a saber de memoria? ¿Cuántos años ya que he visto esta materia? Y no solo eso. La tesis que yo hice para titularme de ingeniero fue justamente esto que les estoy mostrando. Entonces, pues ya tengo bastante, diría, experiencia en esto, porque mi tesis lo hice justamente. Mi tesis consistía en elaborar una aplicación en Visual Basic para la resolución de estructuras. Y lo hice en Visual Basic. Bien, jóvenes, entonces continuemos. Ahora, decía que lo ideal sería memorizar esto. Sin embargo, cuando se va a hacer cálculos a mano, pues se puede hacer simplificaciones. Pero antes que nada, delta es el desplazamiento angular del nudo A. Y como veremos en el método de las deformaciones, los desplazamientos angulares y los desplazamientos lineales que experimenten los nudos de una estructura van a ser nuestras incógnitas. Repito, en el método de las deformaciones, los desplazamientos angulares y lineales que experimentan los nudos de la estructura llegan a ser nuestras incógnitas. O sea, variables cuyo valor no se conocen. Bueno, ¿y qué hacemos para poder resolver, aunque sea parcialmente, el problema? A las incógnitas le damos un valor unitario. ¿No? Aquí, por ejemplo, en principio a X1 y a X2 les habíamos dado valores unitarios. ¿No? A nuestras incógnitas hiperestáticas hay que darles, en principio, valores unitarios para poder resolver el problema. Pues bien, en el método de las deformaciones es algo similar. Solo que allí las incógnitas, que las vamos a llamar incógnitas cinemáticas. O sea, por un lado están las incógnitas hiperestáticas y por otro lado están las incógnitas cinemáticas. ¿Ya? Entonces, en ese método, el que vamos a ver, a los desplazamientos que son incógnitas, le damos un valor unitario. Entonces, esto vale 1, 1, 1, 1. Y luego también hacemos un pequeño cambio de variable. A las fórmulas que están en este dibujo, le hacemos un pequeño cambio de variable. Resulta que cada una de estas fórmulas las vamos a dividir entre 4e. Por lo tanto, este de acá, si lo divido entre 4e, se va 4 con 4 y se va e con e. ¿Y qué me queda? I sobre L.
¿no? Ojo, primero, a delta 1 le vamos a dar un valor unitario. Ya, esto vale 1. Luego lo divido entre 4e. Si lo divido entre 4e, se va este 4 y este e. Y me ha de quedar solamente i sobre l. Pues bien, a eso que queda i sobre l, le vamos a llamar k. Le vamos a llamar k. Pues bien, lo mismo hago con las otras fórmulas. Lo mismo voy a hacer y al final se llega a las siguientes expresiones. O sea, aquí es como hacer un pequeño cambio de variable, ¿no? A delta 1 le damos un valor unitario y luego cada una de estas expresiones es dividido entre 4e y luego donde aparezca i sobre l, a eso le llamamos k. Entonces, habiendo hecho eso, para la barra empotrada, donde ésta experimenta un desplazamiento angular delta de valor unitario, la barra se deforma y aparecen reacciones en los apoyos. En A aparece, bueno, eso ya no había. En A aparece un momento. Alguien me dice a qué es igual ese momento. Alguien me dice Acá. Correcto. Apellido. Blanco Espinosa. Muy blanco. Blanco Espinosa. Sigue acumulando puntos. Bueno, es igual acá. ¿Por qué? Acabo de explicar. Si delta es igual a 1, esto es 1, desaparece. Y luego, si esto lo divido entre 4e, desaparecen los 4e y me queda i sobre l. Y así, y a i sobre l le llamo k. Por lo tanto, todo esto, simplificando, queda simplemente en k. Bueno, luego, en el otro extremo, tengo otro momento. De repente alguien me dice, ¿a qué es igual este otro momento? .05 de K. Muy bien, apellido. Mena Jorge. Oringa. ¿Dónde está? Mena Pacaja. Listo, ganó su puntito. En el otro extremo, si ustedes observan, aquí dice 4 e i sobre l, y aquí dice 2 e i sobre l. O sea, el de acá es la mitad del primero, es la mitad. Por lo tanto, en B, ya que estoy trabajando con K, en B el momento ha de valer 0,5 de K. Luego, vamos a las reacciones verticales. Pues bien, delta es 1. Lo divido entre 4AE. O sea, voy a tener 6 dividido entre 4 es 1,5. Y la E se simplifica. Y por lo tanto, me ha de quedar que esa reacción es 1,5 de K sobre L. Y en el otro extremo es también 1,5 de K sobre L, pero de sentido contrario. Bueno, hecho ese cambio de variable, observen que ahora estoy con una solución donde esto ya es más fácil de memorizar. Y además, ya no interviene el momento de inercia, no interviene ya el módulo de elasticidad longitudinal. Y por lo tanto, manejando de esta manera una barra empotrada con desplazamiento angular en A, pues más fácilmente nos ha de resultar aplicar el método de las deformaciones. Ahora sí, les digo que lo ideal es aprenderse de memoria esto. Aunque en el examen pueden llevar un formulario, pero les comento, lo ideal es aprender de memoria porque así les va a llevar menos tiempo
resolver el problema. Bien, jóvenes, con esto he concluido esta exposición. Y bien, jóvenes, vamos a ir esta vez avanzando de manera pausada. Hoy estuve viendo algunas noticias. Parece que ya está resuelto el problema del paro. Aquí estuve viendo en periódico Página 7, ¿no? Aprueban la ley del censo, dice. Y listo, esperan que se levante el paro. No creo que levante. Ahora van a poner otra excusa, 100%, les aseguro. O posiblemente esté equivocado, pero esa es la idea. Ya la aprobaron. Y este periódico, Página 7, ¿no? Es un periódico imparcial, ¿no? Pregunten a quien quiera, es un periódico totalmente imparcial. Les voy a mostrar otro periódico que no es imparcial. Es importante eso. Acá está, miren. Este, por ejemplo. En sí, ingeniero, pasa que, o sea, no se va a levantar el paro, dicen todavía, porque eso salió todavía de la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores, creo, y después recién a que firme el presidente para que ya todo esté concreto. Y por eso es lo que ya está aprobado, ya está aprobado. Es como de alguien entra a huelga de hambre, digamos, en una obra, porque no se pagó a los trabajadores. No se pagó, está en huelga de hambre. Bueno, llego ya con la bolsa de dinero. Aquí estoy llegando con la bolsa. Paren la huelga de hambre. Y me dice, no, señor, no voy a parar mientras no vea el dinero en mi mano. Es también un poco caprichoso eso. Porque al final todo el mundo no queremos paro ya, queremos trabajar. Todo el mundo. No, hay mucha gente que está sufriendo. En serio, hay mucha gente. Y yo les estoy ayudando un poquito. Les ayudo. A uno le doy 200 pesos, a uno le doy 500 pesitos, porque es triste. Y lo ayudo no principalmente por los hijos que tienen ellos. Están en una situación difícil. Hay que ponerse también en el lugar de esas personas. En cambio, pues, ya les dije, los de la cabeza tenemos sueldo fijo, trabajemos o no trabajemos, igualingo nos pagan, y puntual todavía. Lo mismo en CRE, Cota, Zaguapaz, la gobernación, la alcaldía. Sagrado el sueldo. Por lo tanto, no nos afecta el paro. Pero pensemos en los demás. Y bien, jóvenes. Y no porque hable de esa manera, no es que no esté de acuerdo con el censo. Totalmente de acuerdo con el censo. ¿No? Santa Cruz va a recibir más dinero. Obviamente lo merece porque su población ha crecido. Y eso va a ayudar a mejorar los servicios públicos de salud principalmente. Bueno, y muchos preguntan que los otros departamentos no nos apoyaron. Es que serían tontos en apoyar porque van a perder escaños. Potosí, Oruro y todos los demás departamentos pequeños van a recibir menos dinero y van a tener menos representatividad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Eso es 100% seguro. Bueno, ni modo, así están hechas las cosas. Santa Cruz tiene más población y por ende merece tener mayores ingresos. Eso es muy cierto. Muy bien, jóvenes, ¿no? Esta es la razón. Dice, mire, comienza el debate en diputados por la ley del censo. Para ellos todavía. Y así, ¿no? Este es un periódico que está un poquito de ida para la izquierda. Este es imparcial. Es que uno tiene que saber distinguir, porque ahora, hablando de medios de información, fácilmente mienten. Acá también les muestro el otro periódico. Mire, este es El Deber. Aquí están las noticias. Ya. Dice, con más de 2/3 fue aprobada la ley del censo. El diputado, ahora la expectativa se vuelca al Senado. Pero ya deberían suspender porque ya va en camino. Y acá dice, miren, Montaño dice que Santa Cruz está peor que Venezuela y Cuba.
fruto del paro indefinido. Pero no, este está mintiendo, ¿no? Santa Cruz no está como Venezuela y Cuba para los que tenemos sueldo fijo, pero para la gente que es pobre, sí está como Venezuela y Cuba. ¿Ya? Por mi calle, todos los días pasan gente tocando con su tamborita, tocando la puerta, señor, por favor, no tenemos para comer. ¿Ya? Y algunos señores incluso, ya, te voy a pagar por 1 hora, métale tamborita. Pero así está la gente, ¿no? O sea, evidentemente es cierto, algunos están como en Venezuela y Cuba, pero otros estamos pues como en Estados Unidos, de lo mejor. Y no es justo eso. Bien, jóvenes, continuamos, lo dejamos ahí, continuamos el día martes. Espero que ya. Ahora, si vamos a esperar a que apruebe el Senado, en el Senado van a estar unos 2 días. ¿Y de ahí a dónde pasa del Senado? Porque no termina en la Cámara de Senadores, ¿no? Y seguro que no van a trabajar fin de semana. Luego tiene que pasar al presidente. Y recién el presidente promulga, ese es el término, promulga la ley para que entre en vigencia. Y viéndolo bien, eso significa por lo menos lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Bien, jóvenes, los dejo ahí. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.